ahora vamos a cambiar de tema, porque ustedes saben que el Sistema de Naciones Unidas en Uruguay hizo una encuesta para tratar de recabar la percepción de la ciudadanía sobre cómo están atravesando, cómo atravesaron estos 2 años y medio casi de pandemia, una pandemia esta del COVID-19 que ha matado a más de 6 millones de personas en el mundo, 2,5 millones en las Américas, y bueno, y de este tema para saber cómo lo vivieron, hasta incluso cómo es el grado de felicidad antes y ahora. Estamos recibiendo con mucho gusto a Gustavo de Armas, quien es consultor del Sistema de Naciones Unidas aquí en nuestro país. Gustavo, bienvenido. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación a Por favor. difundir los resultados de este estudio. Bien, ¿cuáles serían los principales resultados que tú destacarías de esta encuesta que hicieron y bueno, que abarcó a cuántas personas, Gustavo? Sí, antes quizás de ingresar a los resultados, 2 puntos. Uno, respondiendo a tu pregunta. Se trata de una encuesta que realizó la empresa de opinión pública Opción Consultores, por lo tanto una encuesta profesional de opinión pública, a una muestra representativa de toda la población adulta del país, es decir, de toda la población de 18 y más años de edad, en todo el territorio, áreas urbanas y rurales. La muestra tiene 1.200 casos y eso permite hacer estimaciones para toda la población del país en esas edades, con un margen de error razonable, más o menos 2,8%, y un nivel de confiabilidad alto, 95%. Y lo primero que me gustaría señalar como marco general es que este estudio que encomendamos desde el Sistema de Naciones Unidas en Uruguay busca de alguna manera aportar información que complemente el seguimiento de la recuperación tras la pandemia. Obviamente la recuperación tras la pandemia, tras una crisis de esa magnitud, una crisis sanitaria, socioeconómica, normalmente se mide a través de indicadores convencionales. Por mencionar uno bastante claro, el Producto Interno Bruto, la evolución del PIB, el crecimiento del PIB post-pandemia, así como también otros indicadores vinculados al empleo, a la evolución de los ingresos y desde luego indicadores de salud y educación. Pero también es importante relevar información que nos permita captar las percepciones de las personas, cómo impactó la pandemia en otras dimensiones que tal vez quedan invisibilizadas por la magnitud de la crisis. Me refiero al bienestar personal, la salud mental, la evaluación que hacen las familias respecto al seguimiento de la educación de los niños durante la pandemia, sus aprendizajes, y desde luego la evaluación que las propias familias, los hogares realizan respecto a su situación socioeconómica. Claro, y dentro de eso pienso en la educación y cómo afectó los niveles no solo de aprendizaje, sino el cambio que hubo que afrontar de trabajar desde los hogares, desde las Así casas, es. ¿no? Sobre eso, si bien la consulta fue para mayores de 18, ¿hubo alguna valoración? Sí, por supuesto. Ese es un punto muy relevante porque, por una parte, obviamente, el sistema educativo cuenta con información respecto al seguimiento que hicieron los estudiantes, los niños y los adolescentes de la educación virtual durante las etapas de suspensión de las clases presenciales. Yo diría que un resultado importante a destacar, podríamos decir una buena noticia, claramente en comparación con otros países de la región y no solo de la región, es que prácticamente la totalidad de los niños tuvieron un vínculo con la educación de manera virtual durante las etapas de suspensión de las clases presenciales. De acuerdo a los datos que surgen de esta encuesta, solo un 5% de los adultos con menores a cargo declaran que nunca participaron de clases virtuales los niños durante las etapas en las que estuvieron suspendidas las clases presenciales. Ahora bien, el 95% restante, un poco menos en rigor, 93% restante, porque hay un 1 o 2% que no contesta a esta pregunta, el 94% restante obviamente se abre en distintos niveles. Aquellos que responden que los menores a cargo en esas familias siempre participaron de las clases virtuales durante la suspensión de las presenciales, eso es el 60% de la población. Es decir, el 60% de los adultos encuestados dicen que los menores a su cargo participaron siempre de las clases virtuales. Un 18%, la mayoría de las veces, podrían sumarse estas dos categorías como una asistencia asidua a clases virtuales.
estamos hablando de 8 de cada 10 niños, de acuerdo, insisto, a la información que proveen los adultos, un 10% que menciona algunas veces, un 5% que menciona pocas veces y un 5%, como decía al comienzo, que dice que nunca participaron. ¿Hay Yo creo que diferencia entre si el sistema público y recategorizamos estas privado? respuestas, hay un 10% aproximadamente de los niños. Insisto, de acuerdo a las respuestas de los adultos que tienen a esos niños a su cargo en las familias, hay un 10% que se divide a mitades entre los que nunca participaron o los que nunca habrían como condicional participado y los que participaron pocas veces. Obviamente ese 1 de cada 10 refiere a un vínculo débil con el sistema educativo. Y el Gustavo, resto, básicamente un 80% con un vínculo asiduo y un 10% con un vínculo bajo. Gustavo, ¿hay diferencia entre el sistema público y el sistema privado en No, en estos datos? no se relevó esa información. Bien. Sí es posible, con la información que recabamos a través de esta encuesta, hacer algunos cruces por nivel socioeconómico, incluso por ascendencia étnico-racial. Si bien los datos todavía no los tenemos, de otras respuestas sobre situación económica, sobre otras dimensiones que relevó la encuesta, yo creo que es probable que haya una relación entre el nivel socioeconómico, es casi evidente, toda la literatura lo afirmaría o lo respaldaría. En los niveles socioeconómicos más bajos, obviamente el vínculo es mucho más débil con la educación. En general, cualquier indicador que quieras pensar en Uruguay desde hace décadas lo demuestra. Por lo tanto, no creo que nos llevase sorpresa si cruzamos esta pregunta o esta variable por el nivel socioeconómico de los hogares. ¿Y qué pasa Pero con bueno, las...? ahí tenemos Sí. un ejemplo de algunos de los datos que aporta este estudio, también la valoración que hacen obviamente las familias sobre el aprendizaje durante ese periodo, es una evaluación relativamente crítica, pero esperable, yo diría, porque obviamente hemos pasado en todo el mundo y obviamente también en nuestro país durante el periodo de la pandemia de una modalidad de enseñanza que es más que centenaria, es decir, la enseñanza presencial en aulas, a una modalidad que si bien había algunos antecedentes, incluso en nuestro sistema educativo, de educación remota o virtual, por ejemplo, enseñanza de segundas lenguas a través del Plan Ceibal, es algo relativamente nuevo en el sistema educativo nacional y en los sistemas educativos en general. Por lo tanto, es entendible que los hogares tengan al principio una relación crítica, si se quiere, respecto a las posibilidades de aprendizaje comparando virtualidad y presencialidad. Pero yo Bien. diría que ahí hay datos interesantes obviamente para los tomadores de decisión, pero también para evaluar el impacto que ha tenido la pandemia. Bien. ¿Qué pasa con, no quiero dejar de mencionar la salud mental, ¿no? Que es uno de los temas que más se ha reiterado como afectación por los encierros? Pienso que Uruguay, si bien Claro, no tuvo un primer, digamos, hubo sociedades que se encerraron muchísimo más, también claro, pesó, sigue pesando, preocupa además la situación, sobre todo de personas mayores y de adolescentes. ¿Hay una así percepción es. de ese riesgo? Así es. Hay una pregunta inicial que si bien no refiere a salud mental, es un proxy en algún punto, porque lo que está midiendo es el bienestar emocional, que es la pregunta sobre la felicidad de las personas. Y allí encontramos que si bien predomina en la población, es la mayoría absoluta, la población que manifiesta que se siente igual respecto al pasado, hay un 30% de la población que manifiesta que se siente menos feliz que antes de la pandemia, que no implica una atribución de causalidad estrictamente, pero uno puede de alguna manera asumir que la pandemia es el factor condicionante de ese cambio. Y en este caso, el porcentaje, este porcentaje que mencionaba de 30%, aumenta particularmente entre los adultos mayores. Los adultos mayores en este sentido, probablemente fueron el segmento de la población que sufrió más el encierro. Hay que tener en cuenta que buena parte de los adultos mayores viven en hogares unipersonales, es decir, viven solos, y en particular mujeres adultas mayores. Entonces, obviamente, la ruptura, la pérdida del vínculo directo, cara a cara, con familiares, con vecinos, con amigos, obviamente impactó en esta población. También hay algunos datos interesantes en el capítulo de salud mental en relación a los niños y adolescentes, es decir, la percepción que tienen los adultos responsables a cargo de esos niños y adolescentes, y efectivamente
identifican un impacto de la pandemia en la salud, en cambios en la salud mental o el comportamiento de los niños y los adolescentes, pero también la buena noticia en este sentido es que la mayoría estima que estos cambios se modificaron cuando retornaron a la presencialidad. Entonces allí hay obviamente una luz de alerta en relación al impacto que la pandemia pudo haber tenido en la salud mental y el bienestar, en los comportamientos de estas dos franjas de población, niños y adolescentes, por un lado, que perdieron el vínculo durante ciertas etapas, por suerte acotadas en el caso de Uruguay, con el sistema educativo. Me refiero a la enseñanza presencial, no el vínculo con la educación, precisamente por lo que conversamos al comienzo sobre la enseñanza virtual o remota, que permitió mantener ese vínculo formal entre el sistema educativo y los estudiantes, y el grupo de adultos mayores. En estos dos grupos, obviamente, los datos nos señalan algunas luces o dan algunas luces de alerta, pero también al mismo tiempo, en el caso de adolescentes y de niños, repito, a partir de respuestas de los hogares, son percepciones, no estamos hablando aquí de pericias psiquiátricas o psicológicas en una muestra representativa de la población en general o de un grupo de edad en particular, pero bueno, a partir de esas respuestas, la buena noticia que también arroja esta encuesta es una percepción positiva respecto al retorno a la educación en el caso de niños y adolescentes, a la presencialidad. Bien. Por lo cual, la apuesta fuerte que creo que todos compartieron, el sistema, las autoridades del sistema educativo y la sociedad en general, de tratar de facilitar el retorno a las clases, creo que de alguna manera, por lo menos a juicio de los adultos responsables de los niños y adolescentes, fue una buena apuesta. Y reitero, buena parte de estos datos seguramente permitirán ahondar en la comparación que seguramente iremos haciendo a nivel global y regional en los próximos meses o años respecto al impacto diferencial que pudo haber tenido la pandemia en distintos países en función de la respuesta que sus estados fundamentalmente brindaron a la crisis. Bien, Gustavo de Armas, asesor de planificación del Sistema de Naciones Unidas en Uruguay, muchísimas gracias por estos minutos para Ciudad Viva. No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de difundir esta información que seguramente será de utilidad para tomadores de decisión, para la opinión pública en general y obviamente para ustedes, los medios de comunicación. Cómo no. Te volveremos